tiempo para disfrutar y para informarnos a través de lo que ocurre en una realidad dolorosa y dramática para miles de compatriotas, previo a la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Allí deberán estar las fuerzas del Estado, pero también las agrupaciones, los movimientos sociales que permanentemente están codo a codo en las barriadas más humildes, en las villas, en los barrios vulnerables, para estar en donde se necesita un plato de comida tan básico como ello. En las últimas horas ha habido algunas declaraciones fuertes por parte de Chiche Duhalde, por ejemplo, criticando al ministro Daniel Arroyo por darle cabida en la estrategia del ministerio que encabeza a los movimientos sociales, a los que tildó simplemente de piqueteros, como que estaban ganando espacio político y había que dejarlos de lado como estrategas en el manejo de la crisis social en la pandemia. Salieron con respeto a responderle a Chiche Duhalde algunas voces desde los movimientos sociales respecto de esta acusación. Una de esas voces fue la de Gildo Honorato, referente de la UTEP, de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, quien está trabajando codo a codo justamente en estas barriadas, junto a las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social y también junto a la Iglesia Católica. Estamos justamente en contacto con Gildo para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Gildo? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo digo. ¿Por qué crees que tuvo estas declaraciones Chiche Duhalde? Me parece que fue un exabrupto, que de alguna manera tiene una mirada sesgada de lo que hacemos. Yo tuve la oportunidad de comunicarme con ella para poder saldar este debate que se transformó en un debate público. Entendemos que hoy tenemos que evitar cualquier tipo de polémica. Nosotros tenemos que profundizar el diálogo, tenemos que profundizar el encuentro, porque lo que tenemos que lograr en esta crisis es sacar adelante a la Argentina con una durísima situación social, una durísima situación económica y por ahora una buena respuesta sanitaria, lo que significa que más allá de los matices, las miradas o los orígenes de donde vengamos, hoy hay problemas más grandes y creo que Chiche lo entendió después de la comunicación que tuvimos. Nosotros, o yo en particular, traté de ser muy respetuoso en la respuesta porque de nada sirve hoy ahondar diferencias que puedan dañar a quienes más están sufriendo, que hoy nos necesitan unidos. ¿Y cómo trabajan con el Ministerio de Desarrollo para aquellas personas que no están tan en contacto con las políticas públicas en medio de la crisis y también para muchos prejuicios que lamentablemente tiene la sociedad respecto de los movimientos sociales, de las agrupaciones que están trabajando en estos barrios? ¿Cómo es la coordinación? ¿Cómo se trabaja en el día a día en el territorio? Bueno, hay una evaluación conjunta con los distintos niveles del Estado de que los distintos gobiernos, municipal, provincial y nacional, que el Estado no llega a todos lados y ahí donde no llega hay redes comunitarias y tiene que haber una complementariedad, ya sea en lo que es las políticas preventivas, ya sea lo que es el abastecimiento alimentario o lo que es la proyección de la generación de trabajo de interés social, es decir, aquellas obras de infraestructura, aquellas políticas de saneamiento, aquellas políticas de capacitación que se necesitan en los sectores más humildes. Para eso tenemos una articulación. Además hay compañeros de los movimientos populares que son parte de la gestión. A nosotros nos parece relevante que el conflicto social tenga una canalización institucional para de esta manera afrontar los conflictos y los problemas con todos los instrumentos del Estado para fortalecer y empoderar a los sectores que más han padecido durante décadas y que durante los 4 años de Macri han sufrido muchísimo más o hemos sufrido muchísimo más. Quizás lo que se conoce de los movimientos populares es que ocupamos el espacio público, que cortamos la calle, pero eso siempre es el último instrumento. Nosotros somos gente de trabajo que queremos que nuestras familias coman en nuestras casas, vivan de su salario, poder tener propuestas de integración urbana, propuestas de integración productiva, y en eso estamos trabajando y nos sorprendió esta pandemia que nos ha hecho redoblar los esfuerzos para frenar el avance del virus, que hoy lo que debe comprometer al conjunto de nuestro pueblo.
Juan Grabois en su momento fue uno de los principales críticos y denunciantes de aquella gestión en la que se compraron alimentos con sobreprecios. Se criticó en su momento esa estrategia que viene de tradición, de que haya intermediarios a la hora de que el Estado compre alimentos para distribuirlos en las barriadas que más los necesitan. ¿Se desarticuló esa mecánica luego de ello? Mirá, estamos trabajando para que el abastecimiento alimentario sea lo más efectivo, y en eso todos tenemos que poner el hombro. Nosotros hablamos mucho con el ministro sobre este tema, fuimos construyendo alternativas para que se transparente todo el proceso de licitación, de compra y de abastecimiento del territorio. No es nuestra mecánica vivir denunciando, nos parece que no sirve denunciar por denunciar, me parece que tenemos que apostar a hacer críticas de manera mesurada para que quienes pretendan generar fisuras, quienes pretendan generar divisiones o quienes pretendan debilitar la institucionalidad no tengan margen de hacerlo. Por eso tenemos que trabajar mancomunadamente, muy unidos, los movimientos populares con los distintos niveles de gobierno, y de esa forma resolver los problemas. Me parece que la denuncia permanente lo único que hace es dañar la imagen pública de personas honestas. Nosotros tenemos matices con Daniel Arroyo, pero de ninguna manera creemos que ese es el camino. ¿Cómo interviene la Iglesia Católica en todo esto? Bueno, la pastoral social nos ha ayudado mucho y muy bien durante los años de Macri. Seguimos trabajando de forma compenetrada con pastoral social, con la conferencia episcopal, distintos obispos en todo el país. Yo particularmente, que soy vecino de La Plata, tenemos el acompañamiento, la escucha y el respaldo del obispo Fernández, y por supuesto que la pastoral social tiene una agenda muy similar a los movimientos populares, de mucha solidaridad, de mucha complementariedad, de saber que el encuentro y el diálogo es el camino para construir respuestas, y me parece que de esa manera tenemos que trabajar, porque hoy quienes sufren son nuestros hermanos y hermanas más humildes. Tenemos que evitar violencia, tenemos que evitar desbordes, tenemos que construir respuestas y tenemos que, por sobre todas las cosas, reconstruir el paradigma del trabajo, que es el principal ordenador social de cualquier sociedad, y mucho más en estas sociedades modernas. Hablabas de situaciones de conflicto, de desbordes. Ustedes que están codo a codo en los barrios, ¿se da esta olla a presión de la que estás hablando para el día en que termine la pandemia tengamos la conflictividad social en la calle? Mira, nosotros creemos que quienes hoy están agitando la movilización popular lo hacen muchas veces sobre problemas estructurales, sobre problemas concretos, pero en el fondo hay motivaciones partidarias que intentan debilitar al gobierno nacional e intentan romper el consenso de la unidad que se ha logrado en la gestión de esta crisis. El ejemplo más claro es la articulación nación-ciudad-provincia, que ahí podemos ver tres sectores políticamente diferentes que están articulando muy bien, y me parece que ese es el camino. Por eso hoy hay que tener respuestas concretas para que la motorización de los conflictos se desarrolle en el marco de la institucionalidad. Poco favor le haríamos a la democracia si motorizamos la participación popular en la calle con objetivos claramente de choque frontal contra el Estado. Me parece que la movilización popular y la protesta tienen lugar, pero en esta etapa tan crítica necesitamos otros caminos para resolver los problemas, y me parece que los movimientos populares tenemos que trabajar en esta dirección. Si el gobierno estuviera a cargo de Mauricio Macri, ¿estarías también en esta misma sintonía? Me parece que es contrafáctico. La democracia y la voluntad popular han puesto a Alberto Fernández al frente de este barco. Evidentemente que hay cosas que quizás nos gustaría que se hagan de otra manera o más rápido, pero me parece que si uno tiene el informe que dio el Ministerio de Salud allá por fines de marzo, donde hablaba de una situación intermedia con 250.000 contagiados, y hoy la Argentina está en 35.000 contagiados, me parece que hay una buena administración de la crisis, hay que reconocerlo. En el marco sanitario se ha cuidado la vida, y creo que eso es lo importante. Hablar de qué hubiese pasado es muy difícil hacerlo porque es contrafáctico, como te decía recién, y me parece que poco aportaría hoy, más que a la especulación y a
las teorías conspirativas que poco aportan en esta etapa. Gildo Honorato, referente de los trabajadores de la economía popular, muchas gracias por estar con nosotros en estos minutos en Próspera Mañana. Que tengan buen día, gracias por la comunicación para poder expresarnos, para contar lo que hacemos, lo que soñamos también y hasta cualquier momento.